La guerra crítica en Ucrania ha alcanzado una dimensión trágica debido a las grandes pérdidas de rusos. El ejército ruso ha perdido más de 180.000 soldados hasta ahora en esta guerra. Por esta razón, el ejército ruso ha entrado en un periodo de colapso. Durante este periodo crítico de tiempo, el número de soldados rusos dispuestos a rendirse a Ucrania se ha duplicado. Especialmente después de la adopción de Vladimir Putin de la ley de reclutamiento forzoso, una gran población en el ejército ruso continuó rindiéndose a las fuerzas armadas ucranianas, mientras que las migraciones masivas también comenzaron dentro de las fronteras de Rusia. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, Putin se quedó solo con un problema tan grande. Porque, en este momento, con las grandes pérdidas del ejército ruso y la aprobación de la decisión de la Duma rusa de reclutar por la fuerza, los equilibrios en la guerra han cambiado por completo. Tanto dentro del ejército ruso como dentro de las fronteras de Rusia, la gente ahora ha visto el verdadero rostro de la guerra. El número de personas que han huido de Rusia hasta ahora ha superado los 900.000, mientras que el número de soldados rusos que se han rendido a las fuerzas armadas ucranianas ha alcanzado cifras astronómicas. En solo una semana, se sugirió que alrededor de 15,000 soldados rusos habían llamado a las autoridades de rendición en Ucrania o habían huido de las trincheras y querían rendirse a Ucrania. La línea directa de rendición llamada I Want to Live continúa sirviendo a los rusos que desean rendirse como una organización ucraniana donde los soldados rusos reciben asistencia. La inteligencia de defensa ucraniana informó que más de 3.000 soldados rusos se han puesto en contacto con ellos en las últimas semanas para pedirles la oportunidad de rendirse, y señaló que un total de 9.836 personas de Rusia y áreas ocupadas temporalmente de Ucrania han optado por rendirse. Se informó que 3,000 soldados rusos que fueron contactados se rendirían a las fuerzas ucranianas, y el trabajo para esto continúa al último ritmo. El total de las cifras de las que estamos hablando es de unos 13.000 soldados rusos. Pero este número no incluye a los rusos que llamaron por última vez a la línea de rendición llamada Quiero Vivir y comenzaron el proceso de registro. El Ministerio de Defensa de Ucrania informó que el número de rusos que quieren rendirse ha superado los 15,000 en la última semana de cuando se agregan las últimas llamadas recibidas. Vitaly Matvienko, portavoz de la línea de ayuda I Want to Live, dice que las solicitudes registradas de rendición de soldados rusos se han duplicado en comparación con el mes pasado. Esto se considera una figura muy seria. Quiero Vivir es un proyecto llevado a cabo por el Cuartel General de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra, con el apoyo del Ministerio de Defensa de Ucrania y la Dirección Principal de Inteligencia. El proyecto comenzó en septiembre pasado para alentar a los miembros militares rusos a proteger sus vidas al renunciar a luchar por Moscú en una guerra que se ha extendido a las principales ciudades ucranianas, incluidas Kiev, Kherson y Odessa. El proyecto ofrece a quienes se han rendido la oportunidad de tener 3 comidas al día, servicios médicos y posible contacto con familiares. Además, esta institución llamada Quiero Vivir ofrece a los soldados rusos que desean rendirse la oportunidad de comunicarse con sus familiares y parientes y afirma que las disposiciones de la Convención de Ginebra se aplicarán durante este proceso. Según las disposiciones de este acuerdo, los rusos que se rinden tienen derecho a 3 comidas por persona, y la seguridad de la vida y la propiedad de estas personas está garantizada por las fuerzas ucranianas. Además de la línea de rendición llamada Quiero Vivir, los motines, los trastornos de comunicación y las leyes de reclutamiento forzado que ya estaban estallando dentro del ejército ruso estaban aumentando significativamente el número de rendiciones de las tropas rusas. De hecho, desde la ruptura sistemática del orden y el orden en el ejército ruso, ha habido un aumento significativo en el número de soldados en el ejército que quieren rendirse a Ucrania. El coronel ruso de alto rango fue despedido después de que las últimas fuerzas rusas sufrieran pérdidas extraordinariamente grandes en Ucrania. Según los informes, el ejército ruso ha despedido al jefe del Grupo Oriental en Ucrania, el coronel general Rustam Muradov. El mando de Muradov del Grupo Oriental ha provocado pérdidas significativas en los últimos meses, ya que los ataques mal planificados contra la ciudad de Vuhledar en el Oblast de Donetsk han fracasado repetidamente. Este escándalo ha llevado a una total falta de disciplina entre los soldados rusos. Y las tropas rusas se dieron cuenta de que ya no podían moverse de manera ordenada en el territorio de Ucrania, e incluso el escalón de mando no podía manejar esta guerra. En la última sesión informativa de inteligencia del Ministerio de Defensa del Reino Unido, se informó que los comentaristas rusos, incluidos los propios soldados de Muradov, condenaron ampliamente estas operaciones. Aunque esta situación está condenada, una profunda grieta dentro del ejército ruso ya había comenzado a manifestarse. Todos estos fracasos indicaron que muy pronto a Rusia no le quedarían tropas para luchar en territorio ucraniano. Sí, cuando lo miramos, las derrotas son uno de los fenómenos más normales que podemos encontrar en una guerra. Pero en este momento, debido a que el ejército ruso no tiene fuerzas para resistir otra derrota, el curso general de la guerra desde el punto de vista de los rusos ha entrado en un serio caos.
El malestar dentro del ejército ruso creció a medida que crecía. Además, a pesar de que no sabían cómo luchar, los ciudadanos rusos que fueron arrojados a la boca del cañón y enviados con órdenes de movilización se vieron obligados a luchar en el frente. Ahora, sin embargo, los soldados rusos han comenzado a rendirse uno por uno para salvar sus vidas. Porque los soldados rusos, que ven que sus vidas no tienen valor a los ojos de sus comandantes o de quienes dirigen su país, ahora creen que esta guerra no es su propia guerra, sino la guerra del líder Vladimir Putin. En consecuencia, el número de invasores rusos dispuestos a rendirse se duplicó en marzo. Si bien los oficiales militares ucranianos han declarado que la captura de los invasores en el campo de batalla se ha intensificado, la inteligencia de defensa del Ministerio de Defensa de Ucrania cree que esto se debe a la expectativa de un contraataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por otro lado, las fuertes derrotas sufridas por los rusos en la guerra también se encuentran entre los factores que aumentan las cifras de rendición de los soldados rusos. En otras palabras, después de sucesivas derrotas en el frente, las fuerzas de Putin descifran la solución retirándose o rindiéndose. Incluso el Estado Mayor afirmó que las fuerzas ucranianas han repelido 72 ataques rusos en el Oblast de Donetsk en las partes orientales del continente en las últimas 24 horas. En la última actualización, los funcionarios de las Fuerzas Armadas de Ucrania declararon que los soldados rusos no han abandonado los combates a pesar de las grandes pérdidas en el Oblast de Donetsk, que forma la mitad occidental de Donbass. Evaluaciones independientes de la situación en Bakhmut, una de las ciudades más grandes de la región, sugirieron que más del 75% de la ciudad está bajo ocupación rusa, pero los intentos de rodearla y obligar a Ucrania a retirarse no se han completado. Por otro lado, los rusos continuaron sus contraataques contra las fuerzas ucranianas a pesar de las grandes pérdidas y el número récord de rendiciones. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que Rusia llevó a cabo 33 ataques con sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple durante el día con un misil y 21 ataques aéreos. Todos estos se llevaron a cabo en el Oblast de Donetsk, en el este de Ucrania, y se centraron en las ciudades de Lyman, Bakhmut, Avdiivka y Marinka. De hecho, esta situación se debió completamente al hecho de que los rusos no querían parecer débiles. El ejército ruso, tratando de ocultar las grandes pérdidas contra el ejército ucraniano y los problemas creados por sus soldados que se rindieron, buscó el remedio en ataques de represalia, pero las fuerzas ucranianas no demoraron en responder a estos ataques. Según la última actualización compartida por el Ministerio de Defensa de Ucrania, la Fuerza Aérea de Ucrania ha llevado a cabo 13 ataques contra la concentración de tropas y equipos rusos. Además, los ucranianos derribaron 2 vehículos aéreos no tripulados rusos tipo Orlan 10. El Estado Mayor ucraniano anunció que las fuerzas de cohetes y artillería del país alcanzaron 5 áreas donde se concentraban las tropas y el equipo rusos, así como 2 sistemas de guerra electrónica. Además, las fuerzas de defensa ucranianas han rechazado 34 ataques más de las fuerzas rusas en las direcciones de Lyman, Bakhmut, Avdiivka y Marinka durante el último día. En respuesta, las fuerzas de misiles y artillería de Ucrania atacaron 4 áreas donde se concentraban armas y equipo militar de las tropas rusas, un depósito de municiones y una estación de radar rusa. Aquí están las diferencias entre la estrategia de guerra de ambos lados de. Mientras Ucrania avanza hacia el resultado, los rusos apuntan a hacer más ruido. En los próximos días, volveremos a estar aquí con los últimos informes actualizados y noticias sorprendentes sobre la guerra. Gracias por observarnos.